El viaje de trabajo a la región de Castilla se alargó 2 meses y medio. Antonio Díaz trabajaba como ingeniero mecánico en la gran fábrica Metalsa, y cuando llegó el pedido de modernización del equipo en la filial de la empresa en Toledo, no pudo negarse. El jefe del taller, Víctor Sánchez, se lo dijo directamente: Díaz, o vas tú, o puedes buscar otro trabajo. El cliente te pide específicamente, dicen que no hay mejor especialista en prensas hidráulicas en la región. El dinero era realmente bueno, doble tarifa más dietas, y la familia necesitaba los medios. Planeaban comprar una casa de campo a las afueras para que Miguel creciera con aire fresco, y también era hora de cambiar el coche. El viejo Seat ya se estaba cayendo a pedazos. Valentina, su esposa, al principio se disgustó mucho de que se fuera por tanto tiempo. Trabajaba como vendedora en una pequeña tienda de ropa infantil pequeñín en la avenida principal y ganaba muy poco. La dueña Lucía Ibáñez pagaba una miseria, pero era difícil encontrar otro trabajo. Con su formación en economía, Valentina podría aspirar a mejores puestos, pero en todas partes exigían experiencia, y ella solo tenía el diploma y una breve experiencia laboral como contable en la oficina municipal de vivienda, de donde la despidieron después del nacimiento de Miguel. Y además, con un niño pequeño que se enfermaba constantemente, no querían contratarla para un trabajo bien pagado. Antonio, ¿y cómo me las voy a arreglar sola con el niño?, le preguntaba mientras él hacía la maleta. Miguel estuvo enfermo hace poco. La educadora de la guardería dice que se ha vuelto inquieto después de aquel caso, cuando le gritaste fuerte por romper una taza. Y durante la siesta a menudo se orina en la cama. Y tú te vas por tiempo indefinido. Valentina, ¿pero qué, eres como una niña? Se desechaba irritado Antonio, metiendo herramientas en la bolsa. ¿Qué te parece? 2 meses. Después tendremos suficiente dinero para la casa de campo. Imagínate, nuestra propia casita, huerto, sauna. Miguel crecerá sano en el campo. ¿Y si pasa algo? ¿Si se enferma? ¿Y si? ¿Y si vuelves a enfadarte cuando regreses? Antonio se detuvo y miró a su esposa. En sus ojos vio el mismo miedo que había aparecido allí varios meses atrás, cuando ebrio la agarró de los hombros y la zarandeó, exigiendo explicaciones de por qué la cena no estaba lista. Llama y vengo inmediatamente. En avión llego en 3 horas, dijo más suavemente. Y no te inventes tonterías sobre la ira. Soy normal. Pero en el fondo Antonio sabía que no podría abandonar el trabajo en medio del proyecto. Demasiado dinero estaba en juego, demasiado importante era este contrato para la fábrica. Y para su carrera también. Durante esos 2 meses y medio hablaban por teléfono cada noche, si no surgían situaciones de emergencia en la producción. Valentina le contaba sobre Miguel, cómo había aprendido a contar hasta 20, cómo dominó el triciclo que le compró para su cumpleaños, cómo se hizo amigo en la guardería del niño Alejandro Cruz. Le contaba sobre su trabajo, sobre las nuevas colecciones de ropa infantil, sobre las clientas caprichosas, sobre cómo la jefa otra vez retrasó el salario una semana. Su voz al principio sonaba normal, solo que a veces parecía un poco distante, pero Antonio lo atribuía al cansancio y la mala conexión. Valentina realmente tenía un trabajo duro, todo el día de pie, comunicación constante con la gente, un sueldo pequeño que apenas alcanzaba para lo más necesario. Y además un niño de 3 años requiere atención constante y no hay nadie cerca que pueda ayudar. Valentina no tenía padres, creció en el orfanato municipal. El último mes del viaje de trabajo las conversaciones se volvieron muy cortas. Valentina respondía con monosílabos, a menudo se quejaba de dolores de cabeza, decía que Miguel se había vuelto caprichoso y dormía mal por las noches. Antonio le proponía ir al médico, pero ella se negaba. ¿Qué dirá el doctor? Agotamiento. Me recetará valeriana y dirá que descanse más. ¿Y dónde voy a descansar con el trabajo y el niño? ¿Quizás vayan a casa de mi madre el fin de semana?, propuso una vez Antonio. En el pueblo el aire es limpio, Miguel se moverá un poco, y tú descansarás. Tu madre no me aprecia, ya lo sabes. Estará todo el tiempo enseñando cómo educaban a los niños en su época.
y además preguntando por qué tenía moretones en los brazos la última vez. ¿Qué moretones? No entendió Antonio. Los que me hiciste por no planchar la camisa, respondió rápidamente Valentina. Es que tu madre es muy observadora. Mamá es normal, solo tiene ese carácter. Y a Miguel lo quiere. Ya veremos, respondió indefinidamente Valentina. Ahora Antonio recordaba estas palabras y entendía, la esposa trataba de decirle algo, pero él no escuchaba. No quería profundizar en sus problemas, los consideraba insignificantes comparados con sus preocupaciones laborales. La última semana del viaje dejó completamente de contestar las llamadas. El teléfono de casa callaba, el móvil no estaba disponible. Antonio empezó a preocuparse, quizás había pasado algo. ¿Enfermedad? ¿Accidente? Llamó a la guardería, allí dijeron que a Miguel ya llevaban una semana sin traerlo. Llamó a la vecina, Rosa, ella respondió que no había visto a Valentina en varios días, quizás se habían ido a algún sitio. Escucha, Díaz, le dijo el jefe de la filial, Pedro Iglesias, estos últimos días estás que no das pie con bola. Quizás te vayas a casa, revises los asuntos. Es que tienes una pinta poco presentable. Pero el proyecto estaba llegando al final, había que recibir el equipo, hacer las actas, enseñar a los especialistas locales. Antonio decidió aguantar una semana más y volver a casa. Cuando regresó del viaje por la noche, la casa lo recibió con un silencio mortal. La llave giraba en la cerradura como siempre, pero apenas cruzó el umbral, entendió, algo estaba catastróficamente mal. Demasiado silencio. Ni risa infantil, ni sonidos de televisión, ni pasos de la esposa. Pasó al recibidor, allí no estaba el calzado infantil de Miguel, no estaban los zapatos de la esposa. En el perchero del recibidor no había ropa. Antonio corrió a la sala y se quedó helado. Vacío. Vacío absoluto, resonante. No estaba el sofá donde por las noches veían películas, aunque últimamente él más a menudo se dormía delante de la televisión con una botella de cerveza en la mano, y Valentina silenciosamente se llevaba a Miguel al cuarto infantil para no despertar a papá. No estaba la televisión que tanto amaba Miguel. No estaba la estantería con los tomitos favoritos de Valentina. Solo paredes desnudas y polvo en el suelo en los lugares donde había estado el mobiliario. El corazón empezó a latir tan fuerte que le zumbaron los oídos. Antonio corrió al dormitorio, allí tampoco había nada. La cama había desaparecido, el armario había desaparecido, el tocador con los cosméticos de Valentina, todo había desaparecido. En el alféizar quedaban solo flores marchitas en macetas, violetas que tanto amaba su esposa. Recordaba cómo las cuidaba, cómo se disgustaba cuando en su ausencia las flores empezaban a enfermar. Pero los últimos meses antes del viaje había abandonado incluso las flores, todo el tiempo estaba como deprimida, asustada. El cuarto infantil de Miguel resultó ser el golpe más doloroso. Incluso la cunita había desaparecido, esa misma que habían elegido con Valentina en la tienda El Mundo Infantil cuando ella estaba embarazada. Antonio recordaba ese día hasta en los detalles. Valentina embarazada caminaba entre las filas de cunitas infantiles, acariciaba las barandas talladas y decía soñadora, nuestro pequeño dormirá como un príncipe en un castillo. Entonces parecía tanta felicidad, esperar un niño, acondicionar la casa, hacer planes. Y después todo cambió. Trabajo, estrés, cansancio, alcohol por las noches para relajarse. No había juguetes, cochecitos que Antonio traía de cada viaje, el constructor Lego que le regalaron en el último cumpleaños, osos de peluche y conejos. No estaban los libros infantiles con dibujos brillantes. No estaba la lamparita nocturna en forma de estrellita que proyectaba en el techo destellos multicolores y ayudaba a Miguel a dormirse. Antonio recordó cómo varios meses atrás, ebrio, rompió esa lamparita cuando Miguel no quería dormirse y lloraba. Entonces parecía un castigo justo por la desobediencia. Con manos temblorosas Antonio sacó el teléfono y marcó el número de su esposa. Tonos largos, después el contestador, el abonado no está disponible temporalmente. Marcó otra vez, después otra. El resultado era el mismo.
Llamó al trabajo de Valentina. Contestó la dueña de la tienda, Lucía Ibáñez, mujer de unos 50 años con expresión de cara perpetuamente descontenta. ¿Valentina? Ah, ella ya hace un mes que no trabaja conmigo. Escribió la solicitud, dijo que la familia se mudaba a otra ciudad. Yo aún le digo, Valentina, las buenas vendedoras no están tiradas por la calle, piénsalo otra vez. Y ella, la decisión es definitiva, Lucía. Necesito irme lo antes posible. Estaba como asustada, nerviosa. Incluso pensé, ¿no será que su marido le pega? Tenía en el cuello un arañazo curado, como de uñas. ¿No dijo a qué ciudad? Pronunció con dificultad Antonio, sin prestar atención a las últimas palabras. No dijo. Y yo no pregunté, no es asunto mío. ¿Qué, es usted su marido? Extraño, ella decía que ustedes ya se habían ido al nuevo lugar de trabajo. Dijo que tenía mucha prisa por reunirse con usted antes de que cambiara de idea. Antonio colgó sin escuchar hasta el final. Las manos le temblaban tan fuerte que con dificultad marcó el número de la guardería. A Miguel ya hace 3 semanas que no lo hay, explicó la directora Carmen Pérez. La mamá vino, dijo que se mudaban, se llevó los documentos. Hicieron el arreglo completo. La mujer estaba muy alterada, todo el tiempo miraba alrededor, como si tuviera miedo de alguien. Preguntaba si se podía no decir que había venido a recoger los certificados. Nosotros, por supuesto, accedimos, quién sabe qué circunstancias familiares. ¿Qué ha pasado? Nada, nada, gracias, murmuró Antonio y otra vez colgó. Se mudaron. Todos dicen que se mudaron. Pero él no sabía nada. Nadie le consultó, nadie le dijo ni una palabra. ¿Y por qué Valentina en todas partes parecía asustada? Después trató de llamar al banco. La voz automática propuso decir el número de tarjeta y la palabra código. Antonio dictó los datos y al cabo de un minuto escuchó lo que ya presentía: en su cuenta no se han realizado operaciones. El saldo de fondos constituye 0 euros y 0 céntimos. ¿Cómo 0? Preguntó, aunque entendía perfectamente que el autómata no respondería. ¿Y dónde estaba el dinero? 42.400 euros. Todos sus ahorros de 5 años de matrimonio. El dinero que ahorraban para la casa de campo, apartando de cada salario. El dinero para el futuro de Miguel, para la educación, para el día malo. Para el día malo que, resultaba, ya había llegado. Antonio se dejó caer al suelo en medio de la sala vacía y hundió la cara en las palmas. En la cabeza daban vueltas fragmentos de pensamientos que de ninguna manera se organizaban en un cuadro lógico. ¿A dónde podían haber ido? Valentina no tenía parientes que pudieran alojarlos. Tenía pocas amigas, y él las conocía a todas: Elena, que trabajaba en el mismo sector comercial; Óscar de la casa vecina; Luz, con quien Valentina estudió en el instituto comercial. Pero ninguna de ellas tenía posibilidad de alojar a una mujer con niño por largo tiempo. Ahora empezaba a entender el comportamiento extraño de su esposa en los últimos meses. Cómo se sobresaltaba cuando él entraba inesperadamente en la habitación. Cómo trataba de no cruzarse en su camino cuando él regresaba a casa de mal humor. Cómo rápidamente quitaba a Miguel de la habitación si Antonio empezaba a alzar la voz. ¿Acaso realmente le tenía miedo? ¿Acaso se había convertido en tal monstruo que su propia esposa prefirió la huida a una conversación sincera? Antonio recordó los últimos meses antes del viaje. Sí, a menudo se enfadaba. Sí, podía gritarle a Valentina por los platos sin lavar, a Miguel por los juguetes desperdigados. Sí, varias veces después de un día duro en el trabajo bebía con el vecino Genaro, y después llegaba a casa no en el mejor estado. ¿Pero acaso eso era motivo para semejante acción? ¿Y quizás no se trataba solo de los gritos? ¿Quizás realmente había sido más agresivo de lo que recordaba? El alcohol borra de la memoria muchos detalles. La noche Antonio la pasó en el suelo en el apartamento vacío, poniendo bajo la cabeza una chaqueta deportiva de la maleta. No había ni rastro de sueño. Se quedó mirando el techo,
donde jugaban los reflejos de las farolas de la calle, y trataba de entender cómo había llegado a esto. Por la mañana se dirigió a la empresa administradora. La secretaria, mujer rolliza de unos 45 años, rebuscaba en carpetas con documentos, de vez en cuando mirando a Antonio por encima de las gafas. Díaz. Ah, aquí está. El apartamento se vendió el 27 del mes pasado. Los compradores ya empiezan las obras la semana que viene. ¿Cómo vendido? ¿Quién lo vendió? Su esposa. Aquí está su firma en el contrato. La secretaria le alargó la carpeta. Antonio reconoció la letra amplia de Valentina, siempre escribía rápido y con amplitud, las letras salían grandes y claras. ¿Ella tenía poder? Por supuesto. Poder general para realizar transacciones con inmuebles. Usted mismo lo formalizó hace 2 años, cuando compraban el apartamento. Aquí está la copia. Antonio recordaba ese poder. Entonces necesitaban formalizar rápidamente la compra y el justo se iba de viaje a Valladolid por 1 mes. Valentina debía ocuparse de los documentos, reunirse con el agente inmobiliario, firmar los papeles. El notario advirtió que el poder daba derechos muy amplios: vender, hipotecar, regalar, cambiar. Pero yo no di consentimiento para la venta. No se requiere consentimiento si hay poder general. Por ley su esposa tenía derecho a disponer del inmueble a su criterio. ¿Y el dinero de la venta? Ingresó en la cuenta del vendedor, es decir, de su esposa. Después ya no es asunto nuestro. ¿El comprador no dijo a dónde se mudaron? ¿Para qué necesitamos saberlo? Pagó el dinero, recibió los documentos. Pero su esposa vino con el niño el último día. El niño estaba tan asustado, se pegaba a la mamá, todo el tiempo preguntaba: ¿papá no se va a enfadar? ¿Papá no va a gritar? Y ella le respondía: no va a pasar, cielo. Papá ya está lejos, pronto iremos con él. Era extraño escucharlo, normalmente los niños se alegran de la mudanza, pero este como que tenía miedo de algo. Antonio sintió cómo se le cerraba la garganta. Así que hasta el último momento Valentina engañaba al hijo, le decía que papá los esperaba. Y el niño temía su ira incluso en la separación. ¿Y a dónde exactamente se iban a ir? ¿No dijo? No. Solo dijo que lejos, que allí sería más seguro para el niño. Más seguro. Esta palabra cortó el corazón. Resultaba que junto a él, la esposa y el hijo se sentían en peligro. De la empresa administradora Antonio fue directamente al banco. En la oficina le dieron un extracto detallado de la cuenta. El día 23 a las 14:47 se realizó la operación de retirar toda la suma en efectivo. Cajero automático en la calle Mayor, a 2 manzanas de su casa. La empleada del banco, chica de unos 25 años, miró con compasión a Antonio. «Sabe, nosotros tenemos cámara en ese cajero. Si hace falta, puede escribir una denuncia en la policía, que pidan la grabación». ¿Y qué sentido tiene eso? Sonrió amargamente Antonio. La cuenta era común, ella tenía derecho a retirar dinero. Lo tenía. Pero de todos modos es extraño, 42.000 de una vez. Normalmente la gente retira sumas grandes por partes. Antonio asintió y salió del banco. En la calle hacía sol y calor, el comienzo del otoño había resultado excepcionalmente agradable. La gente iba a sus asuntos, alguien se reía, alguien hablaba por teléfono. La vida normal, en la que no había lugar para él. Llegó hasta el cajero automático de la calle Mayor y se quedó allí varios minutos. Aquí Valentina había retirado su dinero común. ¿En qué pensaba en ese momento? ¿Se preocupaba? ¿Tenía miedo de que la vieran conocidos? ¿O estaba completamente tranquila porque todo lo había pensado de antemano? En la cabeza daban vueltas fragmentos de pensamientos que de ninguna manera se organizaban en un cuadro lógico. ¿A dónde podían haber ido? Valentina no tenía parientes que pudieran alojarlos. Tenía pocas amigas, y él las conocía a todas: Elena, que trabajaba en el mismo sector comercial; Óscar de la casa vecina; Luz, con quien Valentina estudió en el instituto comercial.
Pero ninguna de ellas tenía posibilidad de alojar a una mujer con niño por largo tiempo. Quizás había alquilado un apartamento en algún sitio. Si vendió el apartamento y retiró todo el dinero, era muy posible que viviera en algún lugar de la ciudad. Y quizás no se trataba en absoluto de una mudanza. Quizás los secuestraron, los obligaron a retirar el dinero, sacar las cosas, y después. Antonio sintió cómo le recorría la espalda un sudor frío. No, eran tonterías. ¿Qué sentido tendrían los secuestradores de simular una mudanza? ¿Para qué llevarse juguetes infantiles y muebles? Y además, el dinero estaba retirado y el apartamento vendido. ¿Acaso ella misma lo planeó todo? ¿Acaso la esposa que amaba, con quien vivió 5 años de matrimonio y le dio un hijo, acaso era capaz de tal cosa? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿De qué no hablaron, que no discutieron? Sí, los últimos meses discutían más de lo habitual. Antonio se cansaba en el trabajo, llegaba a casa irritado. La dirección constantemente exigía aumentar la productividad, la jornada laboral se alargaba hasta la noche y el salario no lo indexaban ya por segundo año. Valentina se quejaba del cansancio, de que no se las arreglaba con Miguel, del pequeño salario en la tienda. Él desechaba sus quejas, él mismo tenía bastantes problemas. Antonio, necesito ayuda, le decía. Miguel se ha vuelto tan desobediente, en la guardería se pelea con los niños, la educadora se queja. Y en casa hace berrinches si algo no es como él quiere. Valentina, ¿no puedes arreglártelas con un niño de 3 años? Respondía Antonio, hojeando documentación técnica. Otras mujeres se las arreglan incluso con 3 hijos. Otras mujeres no trabajan 10 horas al día. Y tienen maridos que ayudan. ¿Y yo qué, no ayudo? ¿Quién gana el dinero? ¿Quién asegura el pan en tu mesa? Con dinero ayudas, pero con atención no. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con Miguel? ¿Cuándo le leíste un libro? Después del trabajo no tengo fuerzas. No soy un robot, por cierto. ¿Y yo soy un robot? Yo también me canso. Las discusiones se volvían cada vez más frecuentes y agudas. Antonio recordaba cómo varias veces alzó la voz, dio portazos, se fue donde el vecino Genaro a airearse. Genaro lo agasajaba con aguardiente de fabricación propia, se sentaban en su cocina, discutían los problemas de la fábrica, se quejaban de las esposas. Las mujeres se nos han malcriado, filosofaba Genaro, sirviendo en las copas un líquido turbio. En la época socialista sabían su lugar. Y ahora les tienes que dar todo, atención, ayuda y entretenimientos. Y que el hombre se mate trabajando para alimentar a la familia, eso no cuenta. Exacto, concordaba Antonio. Yo le digo, ¿no hay otros problemas que no poder arreglárselas con un niño de 3 años? Mi madre me educó sola, y nada, está viva y sana. Eso mismo. Y las nuestras todo es lloriquear y lloriquear. Me duele la cabeza, estoy cansada, no puedo. Y tú prueba a estar todo el día junto a la máquina, veremos cómo te sientes. Después de tales reuniones Antonio regresaba a casa alegre y no de muy buen humor. Valentina lo recibía en silencio, solo hacía mueca por el olor de alcohol. Y él se enfadaba aún más. ¿Qué? Tueces la cara. ¿No te gusta que el marido se relaje después de un día duro? Antonio, delante del niño no hace falta, así pedía ella en voz baja. ¿Y cómo hace falta? ¿Que me ponga en el rincón? En mi casa tengo derecho. ¿Qué derecho? ¿A llegar borracho? No estoy borracho. Bebí un poquito con el vecino. ¿Un poquito? Se te huele a kilómetros. Y empezaban nuevas disputas. Miguel en tales momentos normalmente lloraba, se escondía tras la falda de la madre. Antonio veía los ojos infantiles asustados, pero no podía parar, la ira exigía salida. La idea del viaje a ver a la madre surgió espontáneamente. Llegó a la estación de autobuses hacia el anochecer. Compró billete hasta Alameda. El autobús era un viejo que recordaba aún los tiempos socialistas. Los asientos hundidos, las ventanillas empañadas, del suelo tiraba humedad.
Antonio se sentó al fondo, cerca de la ventana, y se quedó mirando el paisaje que pasaba tras el cristal. Ir hasta el pueblo eran 2 horas y media por carretera rota. El autobús temblaba y crujía, parándose en cada pueblecito. En las paradas subían abuelitas con bolsas de red, hombres en ropa de trabajo, escolares con carteras. Habitantes rurales normales que regresaban a casa después de un día en la capital del distrito. Antonio pensaba en cómo explicar a la madre lo que había pasado. Esperanza nunca había querido especialmente a Valentina, la consideraba demasiado joven y veleidosa. No es esposa para ti, sino una muchacha, decía después de su boda. Aún es pronto para que forme familia. Se divertirá y te dejará. Entonces Antonio se enfadaba con la madre, defendía a la esposa. Y ahora resultaba que la anciana había sido profética. Escucha, muchacho, se dirigió a él el vecino de la derecha, hombre de unos 50 años en chaqueta grasosa, ¿por qué estás tan hosco? ¿Te dejó la mujer? Antonio lo miró sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Se ve en la cara. A mí también me pasó una historia así, hace unos 10 años. La esposa se escapó con el hijo al amante, se llevó el dinero. Pensé que la vida se había acabado. ¿Y qué pasó después? Y después nada. La vida siguió. Encontré otra mujer, tuve otros 2 hijos. Y aquella mía desapareció por algún sitio, y gracias a Dios. ¿Quiere decir que no era el destino? ¿Y el hijo no te da pena? Pena. ¿Pero qué se puede hacer? No se puede devolver por fuerza. El hijo mismo elegirá con quién vivir cuando crezca. El hombre calló, después añadió, lo principal es no empezar a beber. Porque muchos en tal situación se vuelven alcohólicos. Piensan que se puede ahogar la pena. No pienso hacerlo, respondió Antonio, aunque él mismo no estaba seguro de sus palabras. El autobús llegó a Alameda cuando el sol ya se ponía en el horizonte. Antonio recordaba el camino a la casa materna desde la infancia, por el edificio de la vieja escuela, que cerraron hace 5 años por falta de niños, después a la izquierda hacia el estanque cubierto de juncos, y allí ya se veía la valla con la puertecita celeste desteñida. La mochila parecía insoportablemente pesada, aunque había pocas cosas, solo lo más necesario de lo que quedó después del viaje. Probablemente el peso era más anímico que físico. El pueblo se sumergía en el silencio vespertino. En las raras ventanas parpadeaba la luz amarilla de las lámparas, a lo lejos ladraba un perro encadenado, de las ventanillas abiertas llegaban sonidos de televisores. Sonidos familiares de la infancia, que antes le parecían aburridos y provincianos. Entonces soñaba con escapar de allí a la gran ciudad, recibir educación, hacer carrera, crear una familia. Y aquí regresaba con las manos vacías, como el hijo pródigo de la parábola bíblica. La casa de la madre estaba en el fondo del terreno, tras viejos manzanos y arbustos de grosella negra. Casa de madera con marcos tallados, que el abuelo Esteban construyó en 1955 con sus propias manos. En la infancia Antonio amaba esos marcos, en ellos estaban tallados pájaros, flores y espirales caprichosas. El abuelo era maestro para todo, carpintero, cerrajero, e incluso un poco artista. Ahora la madera se había oscurecido con el tiempo, la pintura en algunos sitios se había desconchado, pero la talla aún alegraba la vista con su trabajo hábil. Se acercó al porche y se quedó parado. En la casa ardía luz, y no solo en una habitación como normalmente, sino a la vez en varias ventanas. Esto era extraño, la madre estaba acostumbrada a economizar electricidad, se acostaba temprano y se levantaba con el alba. Por la ventana de la sala veía cómo en la habitación se movía la sombra de alguien. Antonio subió por las escaleritas que crujían, que recordaba desde la infancia, y llamó cuidadosamente a la puerta familiar con pintura marrón desconchada. Mamá, soy yo. Antonio la llamó no muy fuerte para no asustarla. Se oyeron pasos rápidos, después la voz de la madre, pero como inquieta. ¿Antonio? Dios mío, hijo, ¿eres tú? La puerta se abrió de par en par, y Antonio vio a su madre. Esperanza parecía notablemente más vieja que 3 años atrás, cuando la visitó por última vez.
El cabello estaba completamente gris y recogido cuidadosamente en un moño, la cara se había cubierto de nuevas arrugas profundas, especialmente alrededor de los ojos, pero los ojos mismos seguían siendo tan bondadosos y comprensivos como los recordaba. Llevaba puesta una bata viejita de florecitas pequeñas que usaba desde hace muchos años y zapatillas caseras tejidas con sus propias manos. Mamá solo pudo pronunciar Antonio, y la voz le tembló. Ella inmediatamente abrazó al hijo, y él sintió el olor familiar de su perfume, Moscú rojo, que compraba toda su vida consciente en la única tienda del pueblo, cuando venía a la tienda ambulante del centro del distrito. También olía a pan casero, eneldo del huerto y algo más familiar y cálido que no se podía definir con palabras. «Hijo mío, ¿qué ha pasado?», preguntó inquieta Esperanza, examinando su rostro demacrado. Antonio quiso responder, pero el nudo en la garganta no le dejaba hablar normalmente. Simplemente se apretó más fuerte al hombro materno, como hacía en la infancia cuando le dolía algo o tenía miedo. Entonces los brazos de mamá eran la mejor medicina para cualquier mal. Entra a casa, se preocupó Esperanza, sintiendo el estado del hijo. Ahora pongo té, te doy de comer. Seguro que vienes hambriento y cansado del camino. Antonio entró al recibidor, donde todo estaba exactamente igual que en la infancia, el perchero de madera viejito, la alfombrilla tejida de retazos multicolores, el espejo en marco tallado. Y entonces le llegó un sonido que lo hizo quedarse inmóvil. Desde el fondo de la casa llegaba un llanto infantil silencioso. No fuerte, pero nítido. Mamá pronunció lentamente, volviéndose hacia Esperanza, ¿tienes a alguien? La madre se turbó, bajó los ojos y empezó a tocar el borde del delantal, señal segura de que se preocupaba. Antonio, no te enfades con la anciana. Te lo explicaré todo. Solo primero cálmate, siéntate, toma té. La madre salió rápidamente a la habitación de donde venía el llanto. Antonio se quedó parado un minuto más aturdido y fue hacia el sonido del llanto infantil, que se volvía cada vez más nítido. El llanto era conocido, familiar, ese mismo que había oído miles de veces durante 3 años de paternidad. El corazón empezó a latir tan fuerte que le latían las sienes. Llegó hasta la sala y se quedó parado en el umbral, no creyendo a sus ojos. En el viejo sofá, ese mismo donde en la infancia se acostaba con fiebre y leía libros de aventuras, estaba sentada la madre y tenía en brazos a un niño. Un niño de 3 años, en pijama azul con cochecitos, con risitos oscuros despeinados. Antonio miraba al pequeño y sentía como el mundo alrededor empezaba a girar. Esos ojos castaño oscuro. Esos rizos desobedientes que de ninguna manera querían estar lisos. Ese lunar pequeño en la mejilla izquierda. Esa barbilla terco sacada hacia adelante cuando el niño está disgustado. ¿Miguel?, susurró, no creyendo en lo que pasaba. El niño lo miró asustado y se apretó aún más fuerte a Esperanza. En sus ojos no había reconocimiento, solo cautela y ligero miedo. Abuelita, me desperté, gimoteó silenciosamente, hundiendo la cara en su hombro. La voz era la misma, alta, limpia, con divertido ceseo en la letra R. Esa misma voz que preguntaba por las mañanas, «Papá, ¿hoy vamos al zoológico?». Esa misma voz que se reía de chistes tontos y pedía que le leyera cuentos por la noche. Antonio se dejó caer en el viejo sillón que quedaba aún de la abuela y no quitaba los ojos del hijo. Ese mismo hijo que buscaba por toda la ciudad, que se imaginaba en manos de secuestradores. Que debía estar en algún sitio lejos con Valentina, en ciudad desconocida. Mamá dijo, y la voz sonaba extraña, como si no fuera la suya. ¿Cómo ha aparecido aquí? ¿Qué está pasando? Esperanza mecía al niño en brazos, cantándole silenciosamente una vieja canción de cuna, «Duérmete niño, duérmete ya». Miguel se tranquilizaba gradualmente, pero aún miraba a Antonio con cautela, con ojos grandes. «Antonio, acércate», pidió la madre, señalando la silla junto al sofá. «Tengo que contarte algo. Y escúchame hasta el final, no me interrumpas y no grites». Antonio se cambió a la silla indicada. Ahora estaba sentado muy cerca del hijo, podía distinguir cada pestaña, cada peca en la nariz.
Miguel examinaba atentamente su cara, como tratando de extraer de la memoria algo importante y olvidado. Papá, dijo de repente el niño, inclinando la cabeza a un lado. Esperanza suspiró profundamente y arregló cuidadosamente el pijama al nieto. Sí, Miguel. Este es tu papá. Ha venido a visitarnos, papá. Miguel frunció el ceño. Aparecieron dos pliegues verticales en la frente, exactamente igual que Antonio cuando se concentraba. ¿Y dónde estaba antes? Mamá decía que papá trabaja lejos, lejos. Antonio sintió cómo se le acercaba un nudo a la garganta. Extendió la mano para tocar cuidadosamente al hijo, pero Miguel se apartó y se hundió detrás de la abuela. En meses de separación el niño de 3 años se había desacostumbrado del padre. O recordó algo que quería olvidar. Mamá, repitió Antonio, tratando de hablar lo más tranquilo posible para no asustar al niño. Cuéntame todo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo ha aparecido Miguel en tu casa? Esperanza se levantó del sofá, trasladó cuidadosamente al nieto a las almohadas y lo tapó con una manta vieja a cuadros. Duerme, nieto. Y nosotros con papá hablaremos en la cocina. No quiero dormir, gimoteó Miguel. Quiero ver a mamá. Mamá está trabajando lejos, Miguel. Pero pronto vendrá. Y mientras te quedas con la abuelita y con papá. El niño miró desconfiado a Antonio, pero no discutió. Ya se había acostumbrado a obedecer a la abuela, que se había convertido para él ahora en la principal autoridad. En la cocina Esperanza puso la tetera en el fogón de gas y sacó del aparador galletas caseras. Las manos le temblaban ligeramente, se veía que la conversación que se avecinaba se le hacía difícil. Hijo, siéntate, dijo, señalando su viejo lugar en la mesa. Y prepárate para escuchar lo que no te va a gustar. Antonio se sentó a la mesa de cocina, donde había pasado miles de almuerzos y cenas familiares. La mesa era la misma, de roble, maciza, cubierta de mantel que la madre había bordado aún en su juventud. En el mantel estaban representadas flores del campo, margaritas, acianos, campanillas. En la infancia le gustaba repasar con el dedo estos dibujos cuando hacía los deberes. Te escucho, mamá, dijo, tratando de prepararse para cualquier revelación. Esperanza se sentó enfrente, juntó las manos sobre la mesa y calló largo rato, buscando palabras. Después suspiró profundamente. Valentina vino a verme hace mes y medio. Con Miguel. Dijo que tú estabas de viaje y que ella necesitaba irse urgentemente por asuntos por varias semanas. Pidió que cuidara al nieto. ¿Y tú aceptaste? ¿Así sin más? ¿No preguntaste a dónde y para qué iba? No así sin más, Antonio. Me enseñó algo que me partió el corazón. Esperanza se levantó, se acercó al aparador viejo y sacó del cajón de arriba un teléfono móvil, modelo sencillito que usaba Valentina. Mira tú mismo, dijo, alargando el teléfono al hijo. Solo prepárate. Antonio tomó el teléfono y pulsó el botón de ver fotos. La pantalla era pequeña, la imagen no muy nítida, pero lo que vio lo hizo ahogarse. Moretones en los brazos de Valentina. Manchas oscuras en hombros y antebrazos, que claramente quedaron de dedos fuertes. Un ojo morado enorme bajo el ojo izquierdo, violáceo amarillo, viejo. Rasguño en la mejilla. Labio cortado. Arañazos en el cuello. Dios mío, susurró, pasando las fotos. ¿De dónde es todo esto? Había muchas fotos, y todas mostraban rastros de golpes. Y no únicos, había moretones frescos, viejos, y completamente viejos, ya amarillentos. Alguien golpeaba a Valentina regular y cruelmente. Dijo que esto era obra de tus manos, pronunció silenciosamente Esperanza. Antonio miró a la madre con ojos muy abiertos. Mamá, ¿qué? ¿Te lo creíste? ¿Y quién entonces la golpeó así? ¿Ella misma? Valentina no es de las que inventan historias así para presumir. Antonio siguió pasando las fotografías, y con cada imagen el horror crecía. Moretones en las costillas. Hematoma en el muslo. Arañazos en la espalda. Mamá, te juro por mi honor que no la golpeé. Sí, discutíamos, sí, podía gritarle, dar un portazo.
Antonio, ¿y te acuerdas de cómo llegabas a casa después de las reuniones con el vecino Genaro? ¿En qué estado estabas? Pues bebía a veces. ¿Y qué? Todo hombre tiene derecho a relajarse después del trabajo. ¿Y qué pasaba después? Antonio reflexionó. Realmente recordaba mal algunas noches. Alcohol, cansancio, irritación con la esposa, todo se mezclaba en una masa turbia. Mamá, puede que fuera brusco en palabras. Pero no recuerdo que la golpeara. O si la golpeaba cuando estaba borracho. ¿Y te acuerdas del caso de la taza rota? Antonio se quedó inmóvil. Sí, ese episodio lo recordaba bien. Valentina lavaba los platos y por casualidad rompió su taza favorita, esa que le regaló el padre poco antes de morir. En la taza estaba dibujado un oso con un barrilito de miel y el padre decía, «Esta taza te traerá suerte, hijo». Cuando Antonio vio los trozos en el suelo, lo invadió tal furia que no podía controlarse. Me acuerdo, admitió. Entonces me enfadé mucho. La agarraste de los hombros y la zarandeaste como a una pera. Gritabas que era descuidada y dejada. Y ella lloraba y pedía perdón. Pero no la golpeé, no la golpeaste. Pero apretabas los brazos y hombros tan fuerte que después una semana no se subía las mangas. Antonio sintió cómo le recorría la espalda un escalofrío. ¿Acaso entonces realmente le dejó moretones en los hombros? Pero recordaba, solo quería sacudirla, hacerla entrar en razón. No hacerle daño. ¿Y te acuerdas del caso cuando Miguel pintarrajeó el papel de las paredes en la sala? Continuó la madre. Sí, eso también lo recordaba. El hijo de 3 años encontró rotuladores y pintarrajeó el papel claro con garabatos de colores hasta la altura de su estatura. El papel era nuevo, caro. Antonio llegó del trabajo cansado, vio las obras de arte del hijo y explotó. Miguel era pequeño, no entendía que hacía mal, se justificaba. ¿Y tú qué hiciste? Le grité. Y a Valentina también, por no vigilarlo. No solo gritaste. Agarraste a Valentina del brazo y la tiraste a un lado cuando trató de defender al hijo. Se golpeó el muslo con el marco de la puerta. Antonio trató de recordar. Sí, algo así había pasado. Estaba furioso, no controló la fuerza. Pero eso no era una paliza premeditada. Mamá, bueno, supongamos que a veces fui demasiado brusco. Pero golpearla regularmente no pasaba. ¿Y te acuerdas de todas tus llegadas a casa en estado de embriaguez? ¿Todas hasta una? Antonio calló. No, no todas. Algunas noches representaban una mancha blanca sólida en la memoria. Recordaba cómo iba donde Genaro por media horita, cómo empezaban con una copa, y después. Después despertaba por la mañana en su cama con dolor de cabeza y recuerdos turbios del día anterior. Valentina me contó que los últimos meses te habías vuelto completamente otro, continuó la madre. Malo, agresivo. Podías golpear por cualquier tontería, por la sopa sin sal suficiente, por una mirada equivocada, por el llanto del niño. No puede ser, objetó débilmente Antonio. Lo recordaría. En estado de embriaguez se olvida mucho. Y Valentina lo recuerda todo. Y fotografiaba los golpes para que hubiera pruebas. Esperanza tomó el teléfono y enseñó al hijo las fechas de las fotografías. Las más viejas estaban hechas 4 meses atrás, las más nuevas una semana antes de su partida de viaje. ¿Ves, Antonio? Esto no son casos únicos. Esto es un sistema. Antonio miraba las fechas y sentía cómo se hundía en algún agujero negro. ¿Acaso realmente golpeaba a la esposa? ¿Acaso era capaz de tal crueldad? Pero entonces, ¿por qué no se acordaba? Me dijo otra cosa más, añadió silenciosamente la madre. Que la amenazabas. Decías que si se quejaba a alguien, harías que nadie la encontrara. Eso seguro que no pasó. Exclamó Antonio. ¿Cómo lo sabes? Tú mismo dices que no todo lo recuerdas. Pero yo no soy un sádico. No podría. Sobrio no podrías. ¿Y borracho? Antonio hundió la cabeza en las manos. Le latían las sienes, los pensamientos se confundían.
¿Acaso se había convertido en un tirano doméstico y él mismo no se había dado cuenta? ¿Acaso la esposa le tenía tanto miedo que decidió huir? Mamá preguntó, levantando la cabeza, ¿y cómo llegó Valentina hasta ti? Es que ustedes no se comunicaban muy estrechamente. Llegó en autobús con Miguel. Dijo que ya no podía aguantar más, que temía por su vida. Me enseñó estas fotografías y preguntó directamente, Esperanza, ¿quiere que su hijo vaya a la cárcel por maltratos? ¿Y te lo creíste? ¿Y qué iba a hacer? Las pruebas delante de los ojos, el niño asustado, ella toda flaca, nerviosa. Dice que piensa irse lejos, arreglar nueva vida, pero con el niño por ahora no puede. Pidió que cuidara a Miguel mientras se establece. ¿Y por qué no me llamaste? ¿No contaste lo que pasaba? Esperanza sonrió amargamente. ¿Y cuándo fue la última vez que llamaste a tu madre? ¿Cuándo te interesaste por mis asuntos? Antonio sintió culpa. Realmente, en los últimos 3 años ni una vez había llamado a la madre simplemente así, para saber cómo estaban las cosas. Llamaba solo en las grandes fiestas, Año Nuevo, cumpleaños. Y no siempre. Además continuó la madre, Valentina dijo que si te enterabas dónde está Miguel, te lo llevarías por fuerza. Y ella temía por el niño. ¿Por el niño? Si soy su padre, padre que golpea a la madre delante de él. Miguel me contaba cómo gritabas a mamá, cómo después lloraba. El niño te tenía mucho miedo últimamente. Antonio recordó los ojos asustados del hijo cuando lo vio hoy. Ningún reconocimiento, ninguna alegría, solo miedo y desconfianza. Pero mamá, aunque yo fuera mal marido, eso no le da derecho a robar a mi hijo. No lo robó. Lo salvó. ¿De qué lo salvó? ¿Del padre propio? De una persona que podía dañar su psique. Y no solo la psique. ¿Qué quieres decir? Hijo, Valentina dijo que varias veces te habías dispuesto a golpear a Miguel. Cuando hacía travesuras o lloraba. Aún no golpeaste, pero ella temía que llegara también a eso. Antonio trató de recordar, pero en la memoria había una mancha blanca sólida. ¿Acaso realmente pudo levantar la mano a un niño de 3 años? ¿Dónde está ahora? Preguntó cansado. No lo sé exactamente. Dijo solo que se iba al extranjero. Tiene una amiga que la invitó a trabajar. ¿Al extranjero? ¿A dónde? No dijo. Y cambió de teléfono. Antonio sintió como el suelo se iba definitivamente de debajo de los pies. La esposa huyó en dirección desconocida, el hijo no lo reconoce y le tiene miedo, y él mismo, resultaba, es un tirano doméstico que ni siquiera lo recuerda. ¿Y los documentos de Miguel dónde están? Conmigo. Valentina los dejó, dijo que los recogería cuando se estableciera. O sea que piensa volver por él, piensa. Pero no pronto. ¿Y si no lo entrego? ¿Si digo que se queda conmigo? Esperanza miró al hijo con larga mirada. ¿Y estás preparado para educar a un niño? No tienes ni casa ni dinero. Tú mismo has venido aquí porque no tienes dónde vivir. Encontraré trabajo, alquilaré apartamento. ¿Con qué medios? Y lo principal, no recuerdas qué padre eras antes. ¿De dónde la seguridad de que no se repetirá? ¿Cambiaré? ¿En un día? Hijo, el alcoholismo y la agresividad son enfermedades. Hay que tratarlas, no simplemente prometer corregirse. Antonio estaba sentado callado, asimilando lo oído. Resultaba que no simplemente había perdido la familia. La había destruido con sus propias manos, sin darse cuenta. Mamá, di sinceramente, ¿me consideras peligroso para Miguel? Ahora no lo sé. Estás sobrio, tranquilo, entiendes la situación. ¿Pero qué será cuando empieces a beber de pena? ¿Qué será cuando se acumule irritación? No beberé. ¿Lo prometes? Lo prometo. Entonces quédate aquí. Ayúdame con el nieto. Demuestra que realmente puedes ser buen padre. De la sala llegó llanto de Miguel. Antonio se levantó de un salto. Iré con él. No hace falta, lo detuvo la madre. Te tiene miedo. Deja que yo lo tranquilice, y tú después hablarás con él de nuevo. Gradualmente.
Esperanza se fue donde el nieto y Antonio se quedó sentado en la cocina. Oía cómo su madre hablaba silenciosamente con el niño, como le cantaba una canción de cuna. Gradualmente el llanto se calmó. Al cabo de media hora la madre regresó. Se durmió. Sueña con mamá, todo el tiempo la llama en sueños. ¿Y de día pregunta por ella? Cada día. Le digo que mamá trabaja lejos, pero pronto vendrá. ¿Y cómo se ha adaptado aquí? Al principio era duro. Lloraba, pedía volver a casa. Pero los niños se acostumbran rápido. Ahora me ayuda como niño en el huerto, juega en la arena, juega con el gatito que recogimos. Va a las casas vecinas a ver a los niños. ¿Hizo amigos? Sí. Especialmente se hizo amigo de Juanito, hijo de María de la casa de enfrente. Son coetáneos. Antonio se imaginó cómo su hijo jugaba con los niños del pueblo, vivía como simple niño del pueblo. Vivía una vida tan distinta de la que él planeaba para él en la ciudad. Mamá, ¿y qué hacer después? ¿Cómo arreglar la relación con el hijo? Paciencia, Antonio. Y ninguna coacción. Que él mismo se acostumbre a ti. Y tú demuestra que ya no eres esa persona que eras. ¿Y si Valentina vuelve por él? Vuelve, quiere decir que tal es el destino. Lo principal es que Miguel sea feliz y sano. La noche Antonio la pasó en un catre plegable en el dormitorio de la madre. No había sueño, en la cabeza daban vueltas pensamientos sobre lo sucedido. ¿Acaso realmente había sido tal monstruo? ¿Acaso la esposa le tenía tanto miedo que decidió huir a la nada? Por la mañana lo despertó una voz infantil de la cocina. Abuelita, ¿por qué papá durmió en nuestra casa? Miguel, este es tu papá. Y mi hijo. Puede vivir aquí cuando quiera. ¿Te acuerdas que te dije ayer? Me acuerdo. ¿Y por qué está tan triste? Se cansó del camino. Dormirá y estará alegre. Antonio se levantó silenciosamente, se vistió y salió a la cocina. Miguel estaba sentado a la mesa y comía gachas de avena con mermelada. Al ver a Antonio, se tensó, pero no salió corriendo. Buenos días, Miguel saludó cuidadosamente a Antonio. Buenos días, respondió educadamente el niño, sin levantar la vista al padre. Esperanza puso delante del hijo un plato de gachas. Come, hijo. Y después te enseñaré lo que Miguel sabe hacer. Después del desayuno salieron al patio. Miguel inmediatamente corrió al pequeño huerto donde crecían zanahoria y rabanitos. Mira, papá dijo con importancia, yo mismo riego. La abuelita me enseñó. Tomó una regadera infantil y cuidadosamente regó las camas. Los movimientos eran serios, concentrados, el pequeño ayudante realizaba trabajo importante. Muy bien, elogió Antonio. ¿Y qué más sabes? Sé recoger huevos de las gallinas. Y alimentar al gatito. Y apilar leña. ¿Me enseñas? Miguel dudó, después asintió. Llevó al padre al gallinero, cuidadosamente sacó de los nidos 3 huevos tibios, después alimentó al gatito pelirrojo con leche de un platillo. Antonio miraba al hijo y se asombraba, en mes y medio de vida del pueblo el niño había madurado, se había vuelto más independiente. ¿Y con los chicos te haces amigo? Preguntó. Sí. Con Juanito. Miguel señaló la casa vecina. Construíamos una casita. ¿Y de la ciudad recuerdas algo? Miguel pensó. La guardería. Y a Carmen, la educadora. Y los columpios en el patio. Y además recuerdo cómo mamá lloraba. Las últimas palabras sonaron silenciosamente, casi susurradas. Antonio sintió cómo se le encogía el corazón. ¿Por qué lloraba mamá? Estabas malo. ¿Y yo estaba malo? Sí. Gritabas fuerte. Y mamá tenía miedo. Antonio se puso en cuclillas delante del hijo. Miguel, perdóname. Ya nunca más gritaré a mamá. ¿Y dónde está mamá? Preguntó el niño. ¿Por qué no viene? Mamá trabaja lejos. Pero te ama mucho y seguramente vendrá. ¿Y tú te quedarás con nosotros? ¿Quieres que me quede? Miguel pensó, después asintió. Quiero. Pero no grites a la abuelita. Y a mí tampoco grites. Prometo, hijo.
Nunca gritaré. El día pasó tranquilo. Antonio ayudó a la madre en la casa, jugó con Miguel, le leyó libros. El niño gradualmente se deshelaba, dejó de encogerse ante cada movimiento del padre. Por la noche, cuando Miguel se durmió, Antonio se sentó con la madre en el porche. Mamá, he tomado una decisión. ¿Me quedo aquí? ¿Por mucho tiempo? No lo sé. Puede que para siempre. ¿Y el trabajo? ¿La carrera? Encontraré algo en el centro del distrito. No me voy a morir. ¿Y si Valentina vuelve y se lleva a Miguel? Quiere decir que será mejor para él. Esperanza asintió. Decisión correcta, hijo. Pasaron 3 meses. Antonio se colocó como mecánico en el taller de servicio técnico en Campo Verde. El trabajo era más simple que el anterior, pero daba dinero suficiente para una vida modesta. Cada día iba allí en autobús viejo y por la noche regresaba donde el hijo y la madre. Las relaciones con Miguel se arreglaban gradualmente. El niño ya no tenía miedo del padre, jugaba con él, pedía que le leyera cuentos por la noche. Pero cercanía aún no había, Miguel seguía más apegado a la abuela. Antonio no bebía ni una gota de alcohol, aunque la tentación era grande. Especialmente las primeras semanas, cuando lo invadía la nostalgia por la vida anterior. Pero recordaba la promesa dada al hijo y se mantenía. En noviembre sonó el teléfono. Esperanza descolgó, habló con alguien, después alargó el auricular a Antonio. Para ti. ¿Quién es? Se sorprendió. Valentina. Antonio tomó el auricular con corazón que latía desenfrenadamente. ¿Valentina? Hola, Antonio. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está Miguel? La voz la tenía completamente distinta, segura, tranquila. Todo normal. Está sano, alegre. Se adaptó bien a la vida del pueblo. Quiero hablar con él. Por supuesto. Antonio llamó al hijo. Miguel llegó corriendo y agarró alegremente el auricular. Mamá. Mamita, ¿dónde estás? Lejos, cielo. Trabajando. ¿Y tú cómo? ¿Cómo van tus cosas? Bien. Juego. Con Juanito. Y además tenemos un gatito que nació, pequeñito pequeñito. Miguel parloteaba sin parar, contando todo lo que había pasado en meses de separación. Valentina escuchaba, hacía preguntas, se reía de sus relatos. Mamá, ¿y cuándo vienes? Preguntó el niño. Pronto, querido. Muy pronto. Ya estoy comprando el billete. ¿De verdad? Se alegró Miguel. ¿Y viviremos todos juntos? Veremos, Miguel. Dale el teléfono a papá. Antonio tomó el teléfono. Te escucho. Antonio, quiero llevarme al hijo. Esperaba estas palabras, pero de todos modos sonaron como sentencia. ¿Cuándo? En una semana llego en avión. Ya estoy tramitando los documentos para la salida. ¿A dónde lo llevas? A Italia. Allí hay buen trabajo, hay vivienda. Para el niño será mejor. Valentina, quizás hablemos. He cambiado, palabra de honor. ¿En 3 meses? Antonio, tú sabes que el alcoholismo y la agresividad no se curan tan rápido. No bebo en absoluto. Ni una gota en todos estos meses. Eso está bien. Pero no es suficiente. ¿Y qué es suficiente? Tiempo. Mucho tiempo. Y pruebas de que los cambios son reales. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Quizás 1 año, quizás más. Antonio entendía que discutir era inútil. Valentina había tomado la decisión y no la cambiaría. Está bien. Pero quiero que Miguel sepa que tiene un padre que lo ama. Lo sabrá. Y podrá venir a visitarte cuando crezca. De visita, repitió amargamente Antonio. Mi propio hijo vendrá de visita. Es mejor que ninguna comunicación en absoluto. Valentina, y allí, en Italia. ¿Tienes a alguien? Pausa. Después, tengo. Una buena persona. Ama a los niños. Entiendo. Adiós, Antonio. Dile a Miguel que lo espero. Pitidos. Antonio colgó el auricular y se dejó caer en la silla. 1 semana, y el hijo desaparecería de su vida. Posiblemente para siempre.
Miguel se le acercó corriendo. Papá, mamá dijo que vendrá por mí. Iremos a ver el mar. Sí, hijo. Iréis. ¿Y tú con nosotros? No, yo me quedaré aquí. ¿Por qué? Se disgustó el niño. Quiero que estemos todos juntos. No resulta así, Miguel. Pero iré a visitaros. ¿A menudo? En cuanto pueda. ¿Lo prometes? Lo prometo. El niño abrazó al padre. No quiero irme sin ti. Conmigo está bien. Antonio apretó fuertemente al hijo. Y contigo está bien, hijo. Pero mamá se aburría, necesita estar contigo. ¿Y tú no estarás triste sin mí? Estaré. Pero es correcto estar con mamá. Y no le pondré obstáculos para que estéis juntos. La semana siguiente voló como un día. Antonio pasaba con el hijo cada minuto libre, jugaba, leía, paseaba, contaba cuentos. Quería recordar cada detalle, cada palabra, cada sonrisa. Valentina llegó en taxi del aeropuerto por la noche tardía. Antonio se asomó a la ventana y vio la figura conocida con maleta. La mujer había cambiado, se había vuelto más segura, se vestía de otro modo, incluso el andar se había vuelto diferente. Mamá, ha llegado Valentina, dijo a la madre. Esperanza salió a recibir a la nuera. Hablaron silenciosamente en el patio, después entraron en casa. Miguel dormía en su cunita, esa misma que una vez trajeron de la ciudad. Valentina se acercó al hijo dormido y lo miró largo rato. Las lágrimas corrían por su cara, tanto tiempo había esperado este encuentro. Ha crecido, susurró. Sí. Y se ha vuelto muy listo. Ya recita poesías de memoria, le enseñamos. Gracias por ocuparos de él. Es mi nieto. Valentina asintió y cuidadosamente besó al niño en la frente. Este se movió en sueños, pero no despertó. Hablemos en la cocina, propuso Esperanza. En la mesa se cernió pausa pesada. Antonio miraba a Valentina y veía, se había convertido en otra persona. Tranquila, segura de sí misma. Tal no la conocía. ¿Cómo van las cosas en Italia? Preguntó. Bien. Trabajo en un restaurante, en el de mi amiga Alina. Su marido Carlo es muy buena persona, me ayudó a colocarme. ¿Y dónde vives? Alquilo un apartamentito en el centro de Rimini. Cerca del mar. ¿Sola? Valentina dudó, después respondió. Con Marco. Hermano de Carlo. Nosotros. Nos vamos a casar. Entiendo. ¿Y él cómo se comportará con Miguel? Muy bien. Ama a los niños. Él mismo tiene un sobrino, son amigos. ¿Y crees que para Miguel será mejor vivir con un tío ajeno? Mejor que con un padre que golpeaba a su madre. Pero a él no lo golpeé. Pero podrías. Tarde o temprano habría llegado también a eso. Antonio apretó los puños, pero se contuvo. No se podía confirmar sus palabras con agresividad. Valentina, realmente he cambiado. Pregunta a mamá, ni un solo escándalo en estos meses. 3 meses es muy poco, respondió tranquilamente. Hacen falta años para convencerse de los cambios. ¿Y si me traslado a Italia? ¿Encuentro allí trabajo? ¿Vivo cerca? ¿Para qué? No sabes el idioma, no tienes especialidad que allí haga falta. Aprenderé el idioma, conseguiré nueva especialidad. Antonio, no hace falta que rompas tu vida. Vive aquí, trabaja, arregla tu vida personal. Y con Miguel te comunicarás por teléfono, vendrás de vacaciones. ¿Una vez al año por una semanita? Quizás más a menudo. Como resulte. Valentina calló, después sacó de la bolsa un sobre y lo puso en la mesa. Antonio, quiero pedirte algo. Déjanos ir. Oficialmente. Dame el divorcio y permite que me lleve a Miguel. Valentina. Espera, escucha. Entiendo que tienes derecho al hijo. Eres su padre. Pero piensa, ¿qué es mejor para él? ¿Vivir en miedo constante de que los padres discutan, se lleven a juicio, se lo repartan? ¿O crecer tranquilo en una familia donde lo aman y donde no haya agresividad? Antonio callaba, sus palabras cortaban dolorosamente el corazón. Y a cambio, continuó Valentina, estoy dispuesta a ser honesta con el dinero.
En este sobre hay la mitad de la venta del apartamento y la mitad de nuestros ahorros. Tu parte por ley. No necesito dinero. Necesito al hijo. Antonio, mira la verdad a los ojos. Miguel me ama más que a ti. En la nueva vida se acostumbrará a la vida tranquila. ¿Y qué será si te lo llevas por fuerza? Será infeliz, echará de menos a mamá, posiblemente empezará a enfermar del estrés. Pero yo he cambiado. Puede ser. Pero para convencerse de eso hace falta tiempo. Y al niño le hace falta estabilidad ahora. Esperanza, que hasta entonces había callado, dijo silenciosamente: Hijo, quizás tiene razón. No martiricéis al niño. No lo partáis en pedazos. No es un juguete. Mamá, ¿tú también estás contra mí? Estoy porque Miguel sea feliz. Y será feliz donde esté tranquilo. Valentina se inclinó hacia Antonio. No quiero privarte del hijo para siempre. Podrás comunicarte con él, venir de visita. Pero que viva conmigo. Por lo menos mientras no crezca y no pueda decidir él mismo. ¿Y si me niego? Entonces iremos a juicio. Le enseñaré al juez las fotografías de los moretones, los certificados del hospital, testimonios de testigos. Tengo pruebas de violencia doméstica. ¿Crees que el tribunal dejará al niño con tal padre? Antonio entendió, hablaba en serio. Y realmente tenía triunfos. Está bien, dijo después de larga pausa. Acepto. Pero con una condición. ¿Cuál? No pondrás a Miguel contra mí. Y permitirás que nos comuniquemos sin limitaciones. Por supuesto. Quiero que tenga padre. Entonces de acuerdo. Por la mañana Miguel despertó y vio a mamá en el desayuno. La alegría fue ilimitada, se reía, la besaba, la abrazaba, no se apartaba ni un paso. Mamita, tanto esperé. ¿Y ahora viviremos juntos? Sí, hijo. Iremos al mar, te bañarás, te broncearás. ¿Y papá irá? Papá se quedará aquí. Pero vendrá a visitarnos. ¿Y la abuelita? La abuelita también vendrá. Le compraremos billetes. En el desayuno Miguel contaba a la madre todo lo que había pasado en meses de separación. Valentina escuchaba atentamente, hacía preguntas, fotografiaba al hijo en el teléfono. ¿Y me enseñas tu huerto? Pidió. Sí. Y te enseño los gatitos. Y la fortaleza que construimos con Juanito. Salieron al patio. Miguel con orgullo enseñaba a la madre todo lo que consideraba importante, las camas con verduras, el gallinero, la leñera donde ayudaba a apilar leña. Valentina se admiraba de cómo su niño de ciudad se había convertido en verdadero habitante del pueblo. Al día siguiente Valentina con Antonio fueron al abogado al centro del distrito. Valentina había encontrado de antemano al jurista por internet, se había puesto en contacto, le había explicado la situación. El abogado Sergio Ramírez los recibió en oficina pequeña en el segundo piso de edificio viejo. Hombre de unos 50 años, con gafas, con barba cuidada, escuchó atentamente su historia. Entiendo la situación, dijo. Divorcio por mutuo acuerdo, división de bienes y determinación del lugar de residencia del niño. Todo se puede formalizar civilizadamente. Sacó formularios de documentos y empezó a rellenar. Antonio, ¿está de acuerdo con la disolución del matrimonio? De acuerdo. Valentina, ¿usted también está de acuerdo? De acuerdo. ¿No hay disputa sobre bienes? ¿La división se hizo voluntariamente? No hay disputas, confirmó Valentina. Ya entregué al exmarido su parte. Respecto al hijo menor de edad. Antonio, ¿está de acuerdo con que el lugar de residencia del hijo sea determinado en el lugar de residencia de la madre? Antonio dudó. Última oportunidad de cambiarlo todo, declarar sus derechos, exigir. De acuerdo, dijo silenciosamente. ¿El orden de comunicación con el niño? Sin limitaciones, respondió Valentina. Llamadas telefónicas, videoconexión, encuentros personales por acuerdo. ¿Alimentos? No se requieren, dijo Valentina. Estoy en condiciones de mantener al niño independientemente. El abogado rellenó todos los documentos, los esposos pusieron firmas. Ahora solo quedaba presentar la solicitud al tribunal y esperar el divorcio.
En un mes el matrimonio será disuelto, explicó Ramírez. ¿Y si Antonio cambia de idea? Preguntó Valentina. Hasta que se dicte la resolución puede cambiar de idea. Después solo por el tribunal, al cambiar las circunstancias. No cambiaré de idea, dijo firmemente Antonio. Doy mi palabra. Por la noche, al regresar a casa, contaron a Miguel sobre la mudanza próxima. El niño reaccionó tranquilamente, en meses de vida donde la abuela se había acostumbrado a la idea de que mamá trabajaba lejos y algún día lo recogería. ¿Y papá se quedará aquí? Preguntó. Sí, hijo. Pero te llamará y vendrá de visita. ¿Y la abuelita? La abuelita también vendrá a visitarnos. Bien, dijo Miguel. Lo principal es que todos sean buenos y no discutan. Mamá, ¿y allí donde viviremos se puede hacer huerto? ¿Tendremos balcón? ¿Se pueden cultivar flores en macetas? ¿Y tener gallinas? No, gallinas no se puede. Pero gatitos sí se puede. ¡Hurra! ¿Y pececitos? Y pececitos se puede. Al mediodía llegó el taxi, había que ir al aeropuerto. Antonio ayudaba a llevar las maletas, Miguel corría alrededor, ya alegrándose del viaje próximo, ya entristeciendo por la despedida de la abuela y papá. Papá dijo, abrazando al padre, te voy a esperar mucho de visita. Y yo voy a echar de menos mucho, hijo. ¿Y cartas escribirás? Cada semana. ¿Y fotografías mandarás? Obligatoriamente. ¿Y por teléfono llamarás? Cada día, si quieres. El niño abrazó fuertemente al padre, después a la abuela. Abuelita, ¿y tú vendrás a visitarnos pronto? Vendré, nietecito. En cuanto arregle el visado. ¿Y qué es visado? Es un documento así que hace falta para volar a otro país. ¿Lo arreglarás rápido? Me esforzaré. Valentina se sentó en el taxi con Miguel en brazos. Antes de irse se acercó una vez más a Antonio. Gracias por haber aceptado. Esto es correcto para todos nosotros. Cuídalo, pidió Antonio. Y no olvides que lo amo. No olvidaré. Y él sabrá que tiene un papá que lo ama. El niño miraba por la ventanilla del taxi y saludaba con la mano a la abuela y papá. El coche arrancó y desapareció tras la curva. Antonio se quedó parado junto a la verja mientras el sonido del motor no se disolvió en el silencio vespertino. En el bolsillo yacía el sobre con dinero, su parte de la familia destruida. Pero lo principal era que había dejado ir al hijo voluntariamente, sin obligarlo a elegir entre los padres. Esa fue, quizás, la primera decisión verdaderamente adulta de su vida. Pasaron 5 años. Antonio trabajaba como mecánico en el taller de servicio técnico. Cada semana Antonio hablaba con el hijo por teléfono. Miguel contaba sobre la escuela, sobre los amigos, sobre cómo aprendía a nadar en el mar. Gradualmente el español se volvía ajeno para él, había que buscar palabras, se confundían las terminaciones. Papá le decía en las últimas conversaciones, olvido las palabras españolas. ¿Puedes mandarme un libro? Por supuesto, hijo. ¿Y cómo van las cosas en la escuela? Bien. Soy el mejor de la clase en matemáticas. Y juego al fútbol en el equipo de la escuela. Muy bien. ¿Y cómo está mamá? Mamá está bien. Le crece la barriga, allí vive una bebita. Va a ser mi hermanita. ¿Hermanita? Sí. Marco dice que ella va a considerarme mayor. No recuerdo cómo se dice bien en español. Hermano mayor. Sí, hermano mayor. Le leeré cuentos y la protegeré. Antonio escuchaba al hijo y se alegraba, el niño era feliz, tenía familia, cuidado. Pero en el fondo del alma dolía, se había quedado en el pasado, se había convertido simplemente en voz en el teléfono. Pasaron otros 5 años largos desde aquel día en que Valentina se llevó a Miguel. Antonio vivía solo, pero su vida se despeñaba cada día más. Al principio realmente se mantenía, no bebía, trabajaba en el taller de servicio técnico en el centro del distrito, llamaba al hijo cada semana. Pero con el tiempo el dolor de la pérdida se volvía insoportable. Miguel gradualmente olvidaba el español, cada vez más a menudo respondía con monosílabos, y a veces incluso se negaba a hablar. Miguel está ocupado, decía Valentina en el teléfono, y Antonio entendía,
El hijo simplemente no quería comunicarse con él. Antonio, no te arruines, suplicaba Esperanza, viendo cómo el hijo otra vez empezaba a beber. Miguel te olvidó, pero cuando crezca seguramente volverá. No volverá, mamá, respondía sombríamente Antonio, sirviendo en el vaso aguardiente que ahora preparaba él mismo. Allí tiene nueva vida, nuevo papá. Para él soy nadie. El alcohol se convirtió en su único consuelo. Primero bebía solo por las noches, después los fines de semana desde la mañana, después cada día. Tuvo que dejar el trabajo, borracho no lo admitían a la técnica. Vivía de la pensión de la madre y ganancias ocasionales. Esperanza se atormentaba mirando al hijo. Trataba de hacerlo entrar en razón, lo llamaba al médico, amenazaba con echarlo de casa. Pero nada ayudaba. Antonio se alcoholizaba rápida y despiadadamente. Sabes, mamá, le decía, balanceándose en el taburete, Valentina tenía razón. Soy un monstruo. Una bestia. Bien que huyó de mí. Cada noche se sentaba junto al teléfono y marcaba el número italiano. A veces contestaban, a veces no. Miguel hablaba cada vez menos, no quería escuchar el delirio borracho del padre, y los últimos 6 meses en general se negaba a acercarse al teléfono. Esperanza murió una noche fría de febrero. Simplemente no despertó, el corazón se paró en sueños. Antonio la encontró por la mañana y entendió, ahora estaba completamente solo. Después del funeral, Antonio vendió la casa de la madre y se trasladó al centro del distrito. Alquiló una habitacioncita miserable en un piso comunal y se hundió definitivamente. Bebía ahora todo lo que hubiera, vodka, aguardiente, tinturas alcohólicas. Tenía amigos correspondientes, hombres igualmente hundidos, con quienes se podía recuperar entre 3. Se reunían en un garaje abandonado en las afueras de la ciudad, bebían y se quejaban de la vida. En marzo, cuando cumplió 40 años, pasó lo que tenía que pasar. Antonio bebía en el garaje con Sergio y el novato, Miguel Serrano, hombre de unos 35 años recién llegado del pueblo. Bebieron mucho, discutían sobre algo borracho y estúpido. Serrano resultó ser tipo agresivo, se metió en pelea porque Antonio supuestamente lo miró mal. ¿Qué miras, tarado? Empezó Serrano. No miro a ningún sitio, se desechó Antonio. Miras. Y además tueces la cara. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Serrano se metió la mano en el bolsillo y sacó un cuchillo de cocina común que llevaba para autodefensa. Antonio y Sergio trataron de calmarlo, pero el alcohol hizo lo suyo. La pelea fue corta y ridícula. Serrano agitaba el cuchillo, Antonio trataba de esquivarlo, Sergio gritaba y trataba de separarlos. En algún momento Antonio tropezó con una botella vacía y se cayó. Serrano se inclinó sobre él y lo hirió con el cuchillo en el vientre. Una vez, pero certero, tocó el hígado. Sergio susurró a Antonio, tendido en el suelo sucio, si algo. Dile al hijo. Que lo amo. No te mueras, Antonio. Aguanta, dile. ¿Qué habría cambiado? Si hubiera sabido cómo. Esas fueron las últimas palabras de Antonio Díaz. Murió camino al hospital, sin esperar la ambulancia. Y en Italia el Miguel de 8 años jugaba con la hermanita Julia, que Valentina parió de Marco Rodari. El niño casi había olvidado el español y consideraba a Marco su verdadero papá. De la muerte del padre se enteró solo un mes después, cuando la vecina de Esperanza encontró a través de conocidos los contactos de Valentina. Mamá, preguntó Miguel, ¿por qué murió mi papá español? Tu padre te amaba mucho, respondió Valentina. Pero la vida lo quebró. Los años corrían su curso. Miguel creció, estudió, se hizo traductor, el conocimiento de 2 idiomas le fue útil. Julia también relacionó la vida con idiomas, se hizo profesora de español en universidad italiana. Y en el lejano cementerio español yacían uno junto al otro 2 montículos, de madre e hijo Díaz. Y Miguel con Valentina cada año volaban a España, traían flores a sus tumbas, contaban a los que se fueron sobre su vida, sobre alegrías y penas. La abuelita fue feliz, dijo Miguel, parado junto a su tumba. Sabía que la amábamos. Sí, concordó Valentina.
Y estaba orgullosa de ti. Y Antonio Díaz quedó en la memoria del hijo no como borracho y peleón, sino como persona que amaba a la familia, pero no supo lidiar con el dolor. Y eso fue, quizás, lo mejor que pudo pasarle después de la muerte, ser perdonado y entendido.